Sí, Stephanie, eso será más adelante, pero antes les contamos que el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los acuerdos entre el gobierno y el Clan del Golfo ya generó las primeras acciones por parte de la Fiscalía. Hoy esa entidad anunció que empezó un proceso por este caso. Tatiana Sanabria, ¿en qué consiste? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el ex alto comisionado para la paz Danilo Rueda y otros exfuncionarios tras las recientes revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre supuestos acercamientos y ofrecimientos de beneficios entre el gobierno nacional y el Clan del Golfo durante los primeros meses del mandato del presidente Gustavo Petro. El caso quedó en manos de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y fue unificado a otras investigaciones que adelanta el ente acusador por el presunto favorecimiento a grupos armados ilegales. Importante decir que entre ellas está la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá tras la incautación de archivos que estaban en poder del cabecilla y que también fue revelado por la unidad investigativa de este noticiero. Según fuentes del proceso, esta indagación surgió por iniciativa del CTI de la Fiscalía. Una vez emitido este informe, investigadores durante las últimas 2 semanas han recopilado diversos elementos materiales de prueba y han reconstruido los hechos que ahora son objeto de verificación judicial. A continuación, los detalles de la investigación que pone bajo la lupa a los altos exfuncionarios del gobierno nacional. El 2 de septiembre de 2022, cuando el gobierno Petro llevaba 3 semanas en el poder, de esto se ha hablado. Se reunieron en el Urabá antioqueño el recién nombrado comisionado de paz Danilo Rueda con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. Quien les habla, el comandante Jerónimo, director político nacional. A este encuentro secreto también asistieron 2 abogados y 2 asesores de esa organización. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela la grabación de ese encuentro, en donde Danilo Rueda llegó a una serie de acuerdos en nombre del gobierno con la mayor estructura criminal del país. El más delicado, parar todas las operaciones de la fuerza pública. No quiere decir yo soy fuerte, es que nosotros los conocemos, los reconocemos. Tranquilo, mire, en otra región, ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces todos nos quedamos congelados, los 3. Incluido el ejército y la policía. Congelados. Ahora, si alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Juguemos a los congelados. También se comprometió a cancelar cualquier bombardeo contra la organización. Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy 2 cosas, 2 mensajes. 1, cese de bombardeo. 2, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. En el encuentro, Danilo Rueda le pidió a la organización criminal entregar la información de integrantes de la fuerza pública que desobedecieran la orden de frenar las operaciones y se comprometió a tomar decisiones directamente con el ministro de Defensa. A ver si puntualizamos. La organización dice necesitamos gestos. Usted dice ya se han dado. Y cita 2 casos específicos con la posibilidad de un tercero. Los 2 casos son parar bombardeos que estaban en curso, operaciones que estaban en curso. Pero uno no sabe, aquí alguien puede rebotarse y puede desobedecer, eso puede pasar. No, claro. Entonces, tercer caso, entonces me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones. Como prueba de confianza, Danilo Rueda le aseguró al comandante Jerónimo y a sus acompañantes que el gobierno ya había comenzado una barrida de decenas de oficiales de la fuerza pública. Está en una fase que ustedes han escuchado, visto en los medios, de depuración. Policial, militar, pero también de los organismos de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad. Efectivamente, 2 semanas antes de la reunión, el 12 de agosto, las fuerzas militares y de policía sufrieron el mayor remesón en la historia con la salida de más de 35 generales. En esta toma de decisiones siempre hay grados de injusticia.
Incluso Danilo Rueda contó que 3 oficiales de inteligencia de la policía que habían sobrevivido a la primera purga también fueron retirados. Se trató de 3 coroneles que fueron claves en la persecución al Clan del Golfo y que tras ser nombrados por el gobierno Petro en cargos estratégicos como inteligencia, DIJÍN y antinarcóticos, duraron solo una semana antes de ser sacados de la policía. Y mataron 3 que tenían la misión de sabotear todo. Pero no la información. Y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Enseguida lo sacaron. En la conversación, Danilo Rueda se comprometió también a no extraditarlos una vez el proceso de negociación avanzara y se requiriera la concentración de los integrantes de la organización. Yo sigo insistiendo. Para eso debiera de haber un levantamiento de órdenes de captura. Es que eso todo va. De órdenes de extradición. Todo eso se hace. Si bien las grabaciones fueron al comienzo del gobierno, cuando se estaban haciendo los primeros acercamientos con el Clan del Golfo, las promesas que hizo Danilo Rueda a la organización criminal se cumplieron durante el tiempo que estuvo como comisionado. Durante los 2 primeros años del gobierno no hubo ningún bombardeo contra el Clan del Golfo. Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, explicó las consecuencias de estas decisiones. El Clan del Golfo se expandió y se fortaleció en medio de estas exploraciones iniciales. Tiene que ver con un prematuro cese al fuego, con la eliminación de las operaciones de bombardeo y con la poca eficacia de operaciones militares, policiales y judiciales derivadas de un debilitamiento de las capacidades de inteligencia que desde años atrás había venido adquiriendo el Estado colombiano. Entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal que más creció en Colombia. Pasó de tener 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en 2025. La desbordada expansión del Clan del Golfo vino acompañada de un incremento de la criminalidad en todo el país, afectando principalmente a la población civil. La presencia del Clan del Golfo se duplicó en el territorio nacional. Pasó de 145 municipios en el 2022 a 338 municipios en el 2025. Precisamente el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en medio de una entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, habló sobre esta investigación y las consecuencias penales y de carácter internacional que debe haber ya tener. Siguiendo los lineamientos, porque esto es diciendo y haciendo, ¿no? En nuestro gobierno esto es haciendo, diciendo y haciendo lo que teníamos que hacer, y sobre la base de la solicitud que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella, nosotros ya presentamos formalmente una solicitud de investigación a los órganos judiciales, a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue sobre estos hechos. A continuación de esa presentación de esa solicitud de investigación a la Fiscalía, vamos a hacer lo propio ante las autoridades internacionales, los Estados Unidos. Eso lo estamos haciendo en el curso de los próximos días. Y simultáneamente el comité de empalme del sector en particular va a estar muy encima para hacer la pregunta correspondiente cuando tenga la interacción con el otro. El tema de la paz total, ¿cómo se va a asumir en el empalme, doctor Restrepo? Tema puntual. Nosotros en el tema de paz total hemos sido absolutamente claros. En nuestro gobierno eso no va a continuar. Aquí es sometimiento la única alternativa. Y lo que no vamos a permitir es la connivencia que se demuestra de ese reporte que ustedes hicieron entre los grupos criminales y actores del gobierno nacional. Esto, como usted bien lo dice, pues vamos a ponerlo, dicen ustedes, en conocimiento de autoridades ya se puso. Americanas. ¿Por qué americanas? Porque en el fondo detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces hay que poner de presente esa información ante quienes, entre otras, además han estado detrás del tema de narcotráfico. Y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero, miles de circunstancias como esas. Se espera en las próximas semanas conocer los avances de la indagación liderada por el CTI de la Fiscalía y de esta manera conocer las conductas delictivas que se habían configurado en medio de estos hechos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.